Muy buenos días, apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar las medidas de tendencia central. Entonces, vamos a encontrar que las medidas de tendencia central son tres: la moda, la mediana y la media aritmética, también conocida como promedio. Vamos a arrancar por la moda. Entonces, la moda es el valor, o podemos entenderlo como el valor que presenta la mayor frecuencia, es decir, en otros términos, el valor que más se repite, ¿sí? La moda en algunas ocasiones puede no existir cuando todas las variables presentan la misma frecuencia. Entonces, podemos decir que no existe moda cuando no hay ningún dato que tenga una frecuencia mayor a los demás. Pero también podemos hablar de modas bimodales, o sea, datos bimodales, trimodales y polimodales, dependiendo si dos, ¿cierto? En el caso de bimodal, cuando dos datos tienen la frecuencia más alta y es la misma. Trimodal, cuando tres datos tienen la frecuencia más alta y es la misma para los tres, la misma frecuencia. Y polimodal, cuando cuatro o más datos tienen la mayor frecuencia y es igual entre todos. Vamos a ver un ejemplo. Entonces vamos a ver el ejemplo uno, que nos dice: en la siguiente serie de datos, ¿cuál crees que es la moda? Entonces, para obtener la moda debemos hacer un conteo de cada uno de los datos y determinar cuál de ellos o cuáles de ellos presentan mayor frecuencia. Entonces, en este caso tenemos que la moda es 2. ¿Por qué? Porque 2 es el dato con la mayor frecuencia, o el dato que más se repite, con una frecuencia de 4. Vamos a ver el ejemplo 2. Entonces nos dice nuevamente cuál será la moda en la siguiente serie de datos. Y vamos a encontrar que ninguno de los datos, ¿cierto?, tiene una frecuencia mayor que los otros. Tenemos el 1, que tiene una frecuencia de 2, tenemos el 3, que tiene una frecuencia de 2, el 11, que tiene una frecuencia de 2, el 5, que tiene una frecuencia de 2, y el 18, que tiene una frecuencia de 2. Entonces podemos decir que esta serie o este conjunto de datos no tienen moda porque no hay ningún dato que presente una frecuencia mayor que la de los demás. Vamos a ver un último ejemplo, el ejemplo 3, que nos dice: la siguiente serie de datos es bimodal, ¿cierto? Porque tiene dos modas, 4 y 3. Entonces vamos a calcular la frecuencia de cada una. Entonces, con el número 3 tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 datos, es decir, la frecuencia es de 5 porque el 3 se repite 5 veces. Y vamos a verificar que con el 4 ocurre lo mismo. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 veces el 4 que se repite, es decir, la frecuencia del 4 y del 3 es 5 y es la misma. Por tanto, esta serie de datos es bimodal, tiene dos modas, las cuales son 4 y 3. Hacemos una nota aclaratoria que nos indica que se puede hallar la moda para variables cualitativas y también para variables cuantitativas. Vamos ahora con nuestra segunda medida de tendencia central, que es la mediana. Entonces, la mediana corresponde al valor central de todos los datos de una muestra, ordenados bien sea de forma ascendente o de forma descendente. Como característica particular, tenemos dos formas de hallar la mediana: cuando el conjunto de datos es par y cuando el conjunto de datos es impar. Cuando el conjunto de datos es impar, ocurre que vamos a tener un solo dato central, entonces nuestra mediana va a ser ese dato central que encontremos, es decir, el dato que está justo en la mitad. Pero cuando tenemos un conjunto de datos par, entonces al llegar al centro, vamos a encontrar dos datos centrales, porque como la cantidad de datos es par, pues nos va a arrojar dos datos centrales. Entonces, ¿cómo vamos a hallar la mediana? Pues la mediana va a ser el promedio
de esos dos datos centrales. ¿Y cómo obtenemos un promedio? Pues sumando los dos datos y dividiéndolos entre 2. Entonces vamos a observar el primer ejemplo para ir dándonos cuenta de cómo funciona. Y nos dice, los puntajes de 8 alumnos en las pruebas saber son los siguientes y nos dan los datos. ¿Qué es lo primero que debemos hacer para hallar la mediana? Como nos dice en la parte de arriba, debemos ordenar, bien sea de forma ascendente o de forma descendente, los datos. Y hay que aclarar que la mediana solamente se puede hallar en variables cuantitativas, es decir, cuando tenemos datos numéricos. ¿Y por qué? Porque sabemos que las cualitativas no las podemos organizar de una forma ascendente o descendente porque no tienen valores medibles. Claro esto, entonces vamos a continuar con el ejemplo. Vamos a darle solución a este ejemplo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ordenar los puntajes. En este caso lo vamos a hacer de menor a mayor, pero recuerden que si lo hacemos de mayor a menor, el resultado va a ser el mismo. Podemos hacer de cualquiera de las dos formas. En este caso lo vamos a hacer de menor a mayor. Entonces vamos a encontrar dos datos centrales, dado que este conjunto de datos es par. Tenemos 8 datos, entonces vamos a encontrar dos datos centrales. Como les mencioné anteriormente, la mediana entonces va a ser el promedio de esos dos datos. Promedio que se obtiene de sumar los dos datos y dividirlos entre 2. Y aquí obtenemos el resultado. Vamos a observar entonces ahora un ejemplo con un conjunto de datos impar. Entonces nos dice cuál será la mediana de las siguientes puntuaciones en un juego. Entonces nos damos cuenta que tenemos 2, 4, 6, 7 datos, un número impar, y entonces la solución nuevamente va a ser, procedemos a ordenar, nuevamente en este caso lo hicimos de menor a mayor, los datos, y vamos a encontrar un solo dato central. Ese dato central es lo que nosotros vamos a llamar nuestra mediana. Simplemente, como encontramos un dato, aquí no tenemos que hacer ninguna otra operación. Por último, entonces vamos a observar la última medida de tendencia central, que es la media aritmética, también conocida como promedio. Y esta es una de las más usadas por ustedes cuando quieren saber cuánto tengo de nota, cómo va mi nota, si me saco tal nota me da para pasar. Entonces siempre que queremos buscar eso, lo que hacemos es sacar un promedio. ¿Qué es el promedio o media aritmética? Es la suma de todos los datos dividida por el número total de datos o la cantidad total de datos. Entonces vamos a ver un ejemplo para entenderlo mejor. Dice, los puntajes de 8 alumnos en las pruebas saber son los siguientes y nos dan los datos. Aquí no es necesario ordenarlo, la única medida de tendencia que requiere un orden es la mediana. Aquí podemos sumar en el mismo orden en el que nos dan los datos, los vamos a sumar todos, uno a uno, y contamos cuántos datos tenemos. En este caso tenemos 8 datos, entonces vamos a dividir esa suma por 8. Sumamos y dividimos y eso nos da un valor de 640. Quiere decir que el promedio de estas puntuaciones o de este conjunto de datos es 640. Debemos aclarar también que el promedio se halla solamente para variables cuantitativas, porque las variables cualitativas no tienen valores medibles y por ende no podemos hacer este procedimiento. Bueno chicos, espero que les haya quedado clara la información.